todo, tiene que ver con todo. Mira, hoy te quiero hablar de una cuestión de peso. De una cuestión de peso. Esa frase se usa mucho y puede servir para muchas descripciones, ¿no? Pero en este caso, concretamente, estoy hablando de un peso que va de 5 a 7 toneladas. Estoy hablando de algo que pesa de 5.000 a 7.000 kilos, y tú me dirás de qué se trata ese objeto, esa construcción, es un barco, un avión, ¿de qué se trata? No, un animal. Un animal del cual podríamos hablar de cualquier animal, pero tenía ganas de hablar de este animal en particular, que pesa mucho. Y tú dirás, bueno, ya sé, no hay muchos que sean tan grandes. Seguramente estás hablando, por ejemplo, de los elefantes. Exactamente, de eso estoy hablando, de estos elefantotes, los paquidermos. Ya todos los conocemos, algunos los hemos visto alguna vez de cerca. Pero todos sabemos qué son, y siempre ha sido un animalito, digamos, entra en plan homenajear la vida de distintos animales que acompañan a estos animales que somos nosotros, algunos más animales que otros, por cierto. Siempre me ha llamado mucho la curiosidad, la vida de estos animalejos, porque convengamos que son algo curiosos. Reparemos un poquito, levantemos la mirada del celular, y pensemos el aspecto que tienen, el tamaño que tienen. No hay otros que sean como ellos. Asociamos que en algunos países eran herramientas de trabajo. Entonces los tipos, claro, cuando tienen mucha fuerza y esa trompa, que pueden levantar peso, los usaban para como transporte. Lo usaban como herramienta de trabajo para levantar troncos, y también eran objeto de, no, espero que no lo sigan siendo, de caza, lo que llamaban caza mayor. O sea, una hazaña enorme, porque para mí caza mayor sería, listo, allá tener el elefante, anda a ahorcarlo, anda a tumbarlo, pegale patada, a ver si lo matas. Entonces era un cazador mayor, se vestía con ropa toda elegante tipo Hollywood, y usaba un rifle enorme con una precisión y una fuerza a la bala que le pegaba en la cabeza y mataba al elefante. Así, ¿cuál es la hazaña de matar a un elefante así? Anda a matarlo a golpes si querés, pero no le pegué un balazo que el tipo ni se va a enterar. Y después, ¿qué haces con el elefante? ¿Para qué lo matas? ¿Que te lo va a comer? No. ¿Alguna casa tener la cabeza de un elefante puesto ahí en la casa? Tampoco. Otro, claro, en otra época decían, le sacaban el colmillo para usar el material ese para construir cosas, como siempre, que nosotros podemos vivir sin ellas, y al elefante sí le hace falta ese diente, esos dientes. Cosas muy curiosas, ¿no? Lo que leemos por ahí es que los elefantes, hablemos de los elefantes como deberían existir, es decir, libres, no los jodamos la vida, como nosotros queremos vivir libres. Bueno, que ellos vivan libres. Cuando ellos viven libres, viven así como en manadas, y una cosa simpática es que quien lidera todo eso, quien lleva los pantalones, la manada, es una hembra. Normalmente la hembra, la más vieja, la más viejita, es la que tiene más experiencia, y es a ella a quien siguen el resto. Los jóvenes se van por un tiempo, se hacen los locos, pero la manada en realidad respeta mucho a Doña Elefanta, la viejita, porque es la que sabe mucho. Otra cosa curiosa, que los elefantes aparentemente duermen muy pocas horas, no necesitan muchas horas para dormir. O sea, menos mal que no nacimos nosotros elefantes. Y se acuerdan que se usaba una frase, ese tipo tiene una memoria de elefante. Entonces, ¿será que los elefantes tienen memoria? Parece que sí, que tienen buena memoria. Parecería que está relacionado con el tamaño del cerebro. Estamos hablando de un cerebro que pesa 5 kilos. Un pedazo de cerebro, ¿no? Digamos, cuando te sientas así, que eres la hostia, la última coca en el desierto, piensa que en el ser humano, no, con el mejor de los casos, nuestros cerebros adultos pesan entre 1,3 kg y 1,5 kg. El elefante tiene 5 kilos. Seguramente no habrá una relación directa entre, no sé si el tamaño importa en este caso, de decir, bueno, si tenés la cabeza más grande el cerebro, y son más inteligentes. Puede que no sea tan así en una misma especie, pero entre el elefante y nosotros, mira que hay una gran diferencia, ¿no? Y que por eso tiene buena memoria. Ahora, eso del tamaño, como decir, bueno, ¿será que importa el tamaño? Porque uno también usaba, recuerdo una frase en este momento que se decía, lo que pasa es que se tiene un cerebro de mosquito. Cuando es medio así,
medio tontuelo, decimos, es que pasa que se tiene un cerebro de mosquito. Entonces, claro, uno dice, mira, mosquito, manda a ver el tamaño del cerebro, debe ser insignificante, pero pues, ¿será que si vos tenés el cerebro chiquito quiere decir que sos tonto? Trata de dormir una noche cuando tenés un mosquito que te jode y espera. ¿Por qué no hace ruidito antes? ¿Por qué espera que se apague la luz? ¿Por qué espera que vos estés ahí en esa sombra? No me va a salir. Cuando estés así cuando estás medio dormido, lo suficientemente despierto para escuchar el ruidito y vos decís, haz lo que quieras, sacame sangre, llévate el corazón, llévate el hígado, pero deja de hacer ruidito, por favor. Pero no estás tan despierto como para levantarte a buscar el insecticida, pegarle un chancletazo al mosquito, y entonces ahí se aprovecha de ti vilmente. Y mira, cuando uno diga tener el cerebro del mosquito, yo me lo plantearía otras veces, ¿no? Siguiendo con los elefantes vieron que es como llevar la ducha portátil. A ellos les gusta bañarse, toman mucha agua, para eso les sirve la trompa. La trompa es como una mezcla, entonces, si te pones a imaginar, entre el labio superior y la nariz, una mezcla, pero que le sirve de mucho, no solo y la domina muy bien, porque no es si uno tuviera una trompa seguro que anda rompiendo todo, te lleva todo por delante. El tipo es capaz de cortar una flor, o es capaz de levantar un tronco, o es capaz de tomar muchos litros de agua y luego se los echa encima. Se echan polvo también porque necesita proteger la piel. No se hacen drama por las arrugas como nosotros, porque ellos ya son arrugaditos, y sería como escupirnos nosotros mismos, lo cual quedaría socialmente rechazado, pero así funciona para el elefante, ¿no? Esa trompa es una maravilla. Desde el punto de vista sexy, o más que sexy, sexual, hay una cosa curiosa. Las hembras son fértiles solo unos pocos días al año, no al mes, al año. Yo creo que esa sería una de las razones que explican que los tipos duerman solo 4 horas, porque imagínate que la hembra no debe haber mucha, siempre hay problemas para conseguir hembra, o la hembra tiene que elegir al mejor macho, al más cancherito, al que le garantice una mejor descendencia, y la hembra queda fértil solo unos pocos días al año, y que te agarre durmiendo si sos macho. Entonces yo creo que, claro, por eso duermen los pobres 4 horas, porque con un ojo duermen y el otro ojo están mirando a ver si la hembra se insinúa. Así que está complicado. Y otra cosa curiosa de las hembras es que cuando quedan preñadas, el parto, o el embarazo, el embarazo no dura los 9 meses que pasa con nosotros, sino 22 meses. Imagínate un embarazo de 22 meses. Vos que has sido mamá y que tuviste 9 meses, decías, ya, sáqueme esta cosa de adentro. Ella se aguanta 22 meses. Y vos que fuiste papá, imagínate antojo, pero de 22 meses. Eso debe ser complicado, los pobres elefantes. Y claro, además de la trompa y de ser grandototes, tienen esas orejas grandes que las usan como ventilador. O sea, no es solamente... pueden irradiar el calor del cuerpo a través de las orejas. O sea que convengamos que están muy bien diseñados, ¿no? Y el tema de los elefantes en la historia de la humanidad, los imaginamos entonces, en la historia, porque estaban en los circos, porque en sitios trabajaban, y en algún momento en la historia nos enseñaron que en la época hubo unos elefantes famosos en una lucha, en una pelea, en una época de la humanidad, porque cruzaron los Pirineos, y eso fue a través, guiados por Aníbal, que iba a atacar lo que hoy es Italia, ¿no? Pero en aquella época no existía. Y cruzó los Pirineos con los elefantes. A uno te lo enseñan en la historia una vez y te queda con esa idea de que sí, hubo un tipo una vez que cruzó las montañas con elefantes. Listo. Pues, pero si te pones a analizar, ¿por qué elefante? Si los elefantes no le debe ser fácil cruzar una montaña, pero ¿por qué se fue el tipo con los elefantes? O sea, hizo algo raro, pero parece que por eso recordaron la historia y ganó. Pero cuando te pones a investigar un poquito, esto ocurrió en el año 218 antes de la era cristiana, y Aníbal llevaba un conjunto de 38 elefantes. ¿Y cómo hizo? No, claro, llegaron muy pocos al destino final, fue muy complicado para ellos.
Pero ¿será que con 38 elefantes vos podés dominar otro imperio? No, lo que pasa es que llevaba unos 70.000 infantes y unos 10.000 jinetes. Y ahí viene otra curiosidad, porque sí, o sea, yo aquí todavía sigo sin entender por qué llevaban los elefantes. Porque si llevaban caballos y llevaban 70.000 tipos caminando, ¿qué necesidad tenía de llevarse esas bestias? O no tenía quien dejárselas seguramente, entonces que nos tenemos que llevar. No tenía un vecino para que se los cuidara. Y los 70.000 infantes también, ¿por qué llamarse infante? ¿Por qué se llama infantería? Porque infantería son los más duros, los que caminan, se comen las plantas crudas. Pero cuando uno busca la definición de infante también le decimos a los niños. Y se dice que un infante son niños de corta edad, porque el origen de la palabra tiene que ver con que no pueden hablar, o más que no pueden hablar es como que no son responsables de lo que dicen, porque son muy chiquitos, son personas de corta edad, no pueden hablar. Así que yo creo que seguramente la explicación es, mira, acá tenemos 10.000 caballos, o sea que me entran 10.000 tipos subidos arriba de los caballos, pero tengo 70.000, o sea que tengo 80.000, o sea, hagamos una rifa, algo, 10.000 van arriba del caballo y los otros 70 van caminando sin hablar, por eso son infantes. Pero bueno, dijimos también que los asociamos a los elefantes por el trabajo en los circos. Estos circos paulatinamente están desapareciendo, no sé si todavía quedan algunos, ya se han impuesto normas que exigen de que en los circos, que realmente han sido unos espectáculos muy útiles para la diversión de muchos pueblos durante mucha historia, de donde uno podía ver cosas rarísimas, que todo eso obviamente ha sido paulatinamente o totalmente reemplazado por el acceso que tenemos hoy en día a las redes sociales o al internet o todo lo que podemos ver, a conocer los políticos. O sea, ya para qué nos vamos a sorprender de animales diferentes, exóticos, ya todo lo tenemos en internet. Pero en la época que no existía, porque les aclaro a los jóvenes oyentes de este podcast que el internet no existió toda la vida, no es tan antiguo. Entonces antes, como se entretenía uno, tenías que ir a un circo, pero los circos eran unos que venían de vez en cuando, si tenían suerte, a tu pueblo. Y era una cosa simpática, porque los circos en sí mismos merecen otro podcast y lo vamos a hablar en otro momento. Pero entonces los circos que eran famosos, grandes, traían animales, y los animales entonces servían como una atracción extra para que la gente fuera a pagar esas funciones. Vamos a hablar de los circos en otro podcast. Pero los elefantes eran objetos o animales de circo, al igual que los leones, que los tigres. ¿Por qué no llevaba una pulga? ¿Viste? Tenía que ser algo voluminoso, y era como para mostrar que el personaje era el domador, y el domador era entonces un superhéroe que tenía poderes de amansar y de obligar a una cosa de 5.000 kilos que hiciera la payasada que él quería que hiciera. Conseguir eso seguramente no fue punto de criarlo de chiquito, de tenerlo en los brazos del elefante y leerle cuentos de elefantito todas las noches, sino que era a punta de métodos agresivos, de castigos y premios para llegar a hacer eso, ¿no? Bueno, eso por suerte se acabó, como digo, ya con los políticos es suficiente. ¿Para qué queremos ver otros espectáculos tan feos? Dentro de los circos, y hablando de elefantes, dentro de los circos hubo elefantes que seguramente muchos, algunos han quedado en la historia. Uno de ellos fue un elefante que le llamaban Jumbo. No sé si te suena el nombre. Jumbo muere, trabajaba, entre comillas, pertenecía a un circo en Estados Unidos. Era un elefante muy muy grande, y en el año 1885 era tan famoso por su tamaño que hasta quedó en la historia. En el año 1885, cuando el elefante tenía 24 años, él muere, y muere en un accidente ferroviario, porque en aquella época los circos grandes de Estados Unidos se movilizaban, tenían trenes propios, entonces todos los animales, los artistas se iban en trenes, y hubo un choque de trenes, y en ese choque de trenes, o sea, si hay un lugar estúpido para que muera un elefante,
elefante es en un choque de trenes, pero el elefante, a lo sumo decir, te comió otro animal, pero no te pisó un tren. Bueno, el pobre Jumbo lo pisó un tren. Este Jumbo fue tan famoso por el tamaño, por lo que significó en su época, que ese nombre de bautizado del elefante, porque los elefantes no tienen nombre, son todos elefantes, quedó tan pegado en la historia que es el que da lugar a bautizar a un elefante famoso de Disney que volaba porque tenía las orejas como alas, que no se llamaba Jumbo, pero se llamó Dumbo, pero venía por ese lado el cuento. Y sí, también lo toma la fábrica de aviones Boeing cuando construye el avión más grande que ha construido Boeing hasta la época, que es el Boeing 747, que todos conocemos como Jumbo, y ya la palabra Jumbo en la aviación pasa a ser el Super Jumbo o el Jumbo, pasa a ser sinónimo de aviones de gran envergadura, con perdón de la palabra, que pueden llevar o muchas personas o mucha carga, o muchas personas y mucha carga. Así que por lo menos, si bien le fue mal al amigo elefante Jumbo, su nombre quedó en la historia y lo decimos mucho y sin saber que tenía ese origen, probablemente. Ahora bien, los animales trabajan, los elefantes son muy bondadosos, hacían esos espectáculos, colaboraban para hacerlo famoso al domador, pero eso no quiere decir que sean felices. Los animales encerrados no necesariamente van a ser felices. Y tú me dirás, define felicidad para un animal, y yo te diré, no tengo idea y no te voy a hacer caso, pero si no me sirve el podcast. Los animales no son felices. El elefante sí, te hace la pruebita, se sube arriba de una piedra, hace lo que quiera, pero en algún momento se le sale la cadena, literalmente se enoja y hace daños y mata gente, ¿no? Y entonces, y así pasa con todos los animales, que no son malos y uno los asocia que son malos porque han hecho un daño, sino que hay que ver cómo fue esa interacción entre los animales, y ningún animal intencionalmente va a ir a una ciudad a hacer un daño. Si hizo un daño es porque lo teníamos nosotros en un lugar. Y eso ha sido de que los animales se juzgan muchas veces como culpables, pero literalmente culpables, porque se hacían juicios. O sea, ha habido muchos ejemplos de animales que han sido juzgados porque a lo mejor una cerda mató a un niño, entonces se le hacían juicios, se los condenaban. O sea, la estupidez humana no es de esta época, es de siempre. Eran sometidos a juicios. Y hubo un caso relacionado con circo, animales enojados, de estupidez humana y todo lo que vos quieras, que también un elefante que se llamaba Topsy, que en el año 1903 había hecho daño, estaba en un circo, había matado a alguien, y entonces deciden, hay que matar al elefante. Y ahí esta también quedó en la historia, porque como matas a un elefante, como decíamos al principio, si sos tan pícaro, anda a golpearlo. El elefante es muy grande, es muy resistente, y querían matarlo porque había hecho daños. Entonces ahí se mezclan un montón de situaciones. Para matarlo, dijimos, hay que matarlo, hay que le dieron de comer comida con cianuro, pero eso no alcanza para matar a un elefante. Era como para hacerlo sentir un poco mal. Después lo querían colgar, pero anda a colgar un elefante. Y entonces ahí es donde aparece un personaje que conocemos mucho como Thomas Alva Edison, el inventor, quien propone, y acá es interesante porque la historia tiene como siempre en la historia hay miradas diferentes. Por un lado, se menciona de que Edison, que se la pasaba haciendo inventos, él tuvo mucho que ver con el uso de la electricidad. Sabemos que Edison era como partidario de la energía continua. La energía continua es como la que nosotros utilizamos en una pila, en la pila del celular, en el computador. O sea, hay en el auto, en la moto, hay un borne que es positivo y uno que es negativo, y siempre es así. Eso es la energía continua. Y tenía un adversario que era Tesla, que propugnaba que la energía mejor era la energía en una ciudad, tenía que ser alterna, que es la que finalmente tenemos nosotros, que no es positiva y negativa, sino va cambiando de signo muchas veces por segundo. Eso se llama la frecuencia, y es lo que nosotros usamos en la ciudad. En todo caso, entre Tesla y Volta había bronca,
Y por eso digo, eso, cuando hay bronca, la historia después se va a mirar con dos miradas diferentes. Entonces, por un lado es que a esta elefanta Topsy le dan cianuro, pero la matan finalmente haciéndole pasar una corriente eléctrica. O sea, le conectan, hacen contacto entre... No lo voy a describir porque inclusive está en YouTube, se puede ver, pero es muy macabro. Pero la electrocuta técnicamente. Entonces los... quienes quieren hacerlo ver a Edison como un personaje indeseable, muestran lo cruel que era Edison, que por su invento mataron a la pobre elefanta. Pero por otro lado, otros historiadores hablan de que en realidad Edison ni siquiera participó en eso, pero sí se planteaba que era una forma menos cruenta de matarla, como te imaginas todas las demás otras que se le ocurrieron, porque eso te mata de una vez. Es tanto así que mira que está ligado con cuando se mataban a las personas en la silla eléctrica, y está ligado con cuando se usaba la guillotina. O sea, es como decir, mira, si te tengo que matar, si hay que matar a alguien, tratemos de matarlo de la forma menos cruenta posible. Y parece ser, no lo quiero probar, que la guillotina o una electrocutada es como muy rápido, que como que te matan muy rápido. Claro, se ha ido mejorando en el tema de matar gente, eso tú sabes, se perfecciona, pero en todo caso la elefanta quedó en la historia gracias a esta situación. Muere electrocutada y son uno de los primeros videos que se pueden ver de Edison y de esta elefanta, y están en YouTube, pero bueno, no digas que yo te lo dije, pero allá está y lo puedes ver. Pero bueno, mira que se puede hablar mucho de estos animales, solo de estos animales enormes, paquidermos, y para hablar de algo positivo, bonito, que no tenga que ver con los circos ni con los maltratos animales, hablemos de una utilidad de los elefantes. No se pueden comer, la carne debe ser un poquito dura porque además tienen 5.000 kilos, no hay nevera, heladera que te alcance para guardarla, pero sí se le puede sacar una utilidad sin tener que matarlos, como se hacía con los colmillos para sacarle el marfil. ¿Cómo usas un elefante? ¿Cómo usas algo de un elefante sin tener que matarlo? Fácil, usar la caca. ¿Por qué la caca? ¿Para qué sirve la caca de elefante? ¿Para qué serviría cualquier caca? Pero en el caso del elefante llama un poquito la atención, porque el elefante come vegetales, y parte de esos vegetales no son procesados totalmente, y entonces se eliminan del cuerpo. Cuando él los elimina en sus restos fecales, esa caca tiene mucho contenido de fibras vegetales. Entonces ya hay experiencia, son emprendimientos, ya es real, existe, que utilizan esa caca, porque sería tema de otro podcast. Y para qué sirve la caca, se puede usar para muchas cosas, pero en este caso, como el volumen es muy grande, pues te imaginas el elefante. Un elefante come diariamente, la dieta es masticar 250 kilos de comida diario. Eso generará una materia fecal interesante, tanto así como 50 kilos. Entonces, como es mucho volumen y tiene mucha fibra, alguien le encontró la vuelta con un mínimo de tratamiento, obviamente que quitarle los olores, y hay que limpiarla, y que evitar cosas que sean patógenas, pero como te quedan muchas fibras vegetales, a partir de esas fibras vegetales continuar el tratamiento y construir papel. Y eso se hace, puedes mirarlo en internet, hay muchos ejemplos de reservas donde tienen elefante, y las cacas del elefante se utilizan para hacer papel. Está calculado que por 50 kilos de caca alcanza para hacer 125 hojas tamaño A4. Así que si tenés una hoja en este momento frente a ti, anda pensando, no se te ocurra olerla porque no lo vas a descubrir de dónde vino esa hoja, pero sería muy bonito que viniera de la caca de algún elefante o de algo, porque mira que estás dando vuelta a un ciclo y no estás tumbando un árbol, y que te das cuenta que al final todo tiene que ver con todo.